Hola, muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Voces contra el Cáncer en la tercera temporada que hemos denominado Mission Early, en la cual estamos buscando encontrar estrategias que ayuden a las personas que viven con cáncer a encontrar maneras de atenderse y diagnosticarse más temprano. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema fundamental, que es la salud respiratoria, en la cual aprenderemos a ver cómo es la atención integral de las personas que viven específicamente con cáncer de pulmón, pero también hablar de otros padecimientos que van relacionados como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y para eso hemos invitado a una gran especialista, a la maestra Fanny Romero, la cual es la directora institucional de Respirando con Valor. Y te agradecemos mucho que estés con nosotros y si me permites voy a leer una breve reseña sobre tu trayectoria. Entonces, Fanny es una comprometida trabajadora social egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en educación en salud por el Instituto Universitario Veracruzano. Ella cuenta con un diplomado de alfabetización sanitaria y empoderamiento y tiene más de 15 años de experiencia en el trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Actualmente se desempeña como directora de la Asociación Respirando con Valor, organización dedicada a visibilizar la salud respiratoria y a fortalecer la atención integral de las personas que viven con cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su liderazgo y compromiso le valieron el premio, no sé si lo voy a pronunciar correctamente, es el premio Aida Weiss Puis de la UNAM, que es un reconocimiento otorgado a programas y proyectos destacados de organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la salud por el programa Esperanza Viva, que ojalá nos platiques un poco sobre él, que es específico para la navegación de pacientes. Asimismo, ha participado activamente en la investigación con el estudio de barreras de la atención del cáncer de pulmón durante su acceso a la salud, aportando su experiencia con una visión integral y humana hacia el cáncer de pulmón. Fanny, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos de que estés con nosotros. Tal vez si nos puedes platicar un poco cómo llegas, entiendo que tu formación profesional te acercó, pero cuéntanos cómo llegas a Respirando con Valor y cuál ha sido tu experiencia en estos años que has estado dirigiendo la organización. Bueno, Jaime, muchas gracias primero por la invitación y por formar parte de estos episodios tan importantes de Volcán México. Entonces eso nos llena de alegría aquí en Respirando con Valor. Y me haces una pregunta y me recuerdas un poco a cómo inicié en Respirando con Valor. Efectivamente, yo soy trabajadora social y el objetivo de una trabajadora social es pues la intervención para promover cambios sociales. Y entonces nuestra actividad puede ser muy diversa y variada entre la salud, la educación y empresarial. Podría enunciarte muchos más. Y entonces, en esa búsqueda, me interesó ser voluntaria, porque realmente el voluntariado yo creo que es una necesidad que tenemos que cubrir muchas personas, un poco para ver qué es lo que pasa en este ámbito social, y me toca trabajar en una asociación civil cuando apenas está en el momento en el que se está iniciando la asociación. Entonces, inicio prácticamente como voluntario. Después de un año salgo, me voy a una empresa y después, por azares del destino, tengo a mi bebé y entonces me habla la presidenta y me dice, Fanny, regrésate aquí con nosotros, ¿no? Y yo, bueno, sí, está perfecto. Entonces de ahí me quedo. Entonces ya tengo ya casi 15 años trabajando en este sector de las organizaciones de la sociedad civil. Muy bien, muy bien. Específicamente trabajando en una primera etapa con pacientes con cáncer de pulmón. Sí, con cáncer de pulmón, pero también estuve como en esta investigación de la navegación de navegación de diferentes organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Entonces, un poco para conocer cómo se estructuraba, qué tipo de padecimientos oncológicos apoyaban. Y entonces ese fue como mi acercamiento antes de enfocarme de lleno a cáncer de pulmón. Cuéntanos un poco, ¿qué es la navegación? Todo el mundo habla de programas de navegación, pero ¿cómo se vive como una experta en navegación cuando una persona que tiene pues la idea de que puede tener cáncer de pulmón o a lo mejor ya tuvo un primer diagnóstico de cáncer de pulmón? O sea, ¿cuál es la labor que ustedes hacen tan profesional? Me imagino que complicada en muchos aspectos.
Acabas de decir la palabra correcta, o sea, navegación es un poco complicado como entenderlo, ¿no? Es ese soporte, o sea, yo creo que es ese faro de luz y de esperanza para los pacientes cuando son diagnosticados y cuando llevan el tratamiento. Yo creo que una persona cuando es usuario de los servicios de salud no tiene por qué saber cómo se maneja un sistema de salud, pero una vez que se enfrenta a una enfermedad, en este caso como cáncer de pulmón, empiezan las dudas, los miedos y quiere saber cómo navegar o hacia dónde va. Entonces eso, precisamente eso somos, el soporte para que los vayamos apoyando y guiando hacia hacia la toma, tocar las puertas adecuadas para que sea más rápido ese acceso a la salud. Además de que sienta que existe un área, una comunidad de pacientes que no es el único que vive con ese padecimiento, que existen otros más y que este programa de navegación de pacientes precisamente es para darle este soporte. Hay una comunidad en la que ellos se pueden sentir. Un poco esa pregunta es, ¿cómo está la situación actual del cáncer de pulmón? ¿Qué observan ustedes desde Respirando con Valor en México? Este estigma que tienen las personas que viven con cáncer de pulmón. Después podemos hablar también de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero ¿cuál es la situación que observan? Sin duda hay una mortalidad importante, pero sobre todo, ¿cuáles son las características de este grupo de personas que viven con cáncer de pulmón? Sí, mira, hablar ahorita de cáncer de pulmón es un muy buen momento porque este 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de Cáncer de Pulmón. Es un día donde unimos fuerzas para hablar sobre este padecimiento y hacer conciencia a nivel mundial. Y precisamente porque representa un problema de salud pública en México. Tan solo el Globocan estima que 8,000 casos al año se diagnostican en cáncer de pulmón. Y de esos, 22 personas mueren al día a causa de esta enfermedad porque el 98% de los pacientes son diagnosticados en etapas tardías. Es decir, las probabilidades de curación ya son nulas y estamos hablando ya de cuidados un poco de paliativos para mejorar su calidad de vida y sobrevida y pues puedan tener una mejor sobrellevar una enfermedad y ahorita se está trabajando para que sea una enfermedad crónica. Entonces, yo creo que una de las principales necesidades para el cáncer de pulmón actualmente es la detección oportuna del cáncer de pulmón. Las personas desconocen los factores de riesgo y los síntomas de la enfermedad. Entonces, la idea es que en este día podamos hacer referencia de qué es lo que está pasando en este padecimiento tan complicado. ¿Qué factores de riesgo? Sin duda pensamos siempre en el tabaquismo, pero ¿qué otros factores de riesgo podrían ser una alerta para una persona que podría estar desarrollando un cáncer de pulmón? Acabas de mencionar primero, fíjate, el tabaquismo. Es una idea que persiste y precisamente es el principal factor de riesgo asociado a esta enfermedad. El Instituto Nacional de Cancerología menciona que el 60 al 70% está asociado precisamente a este factor de riesgo, pero existe todavía algunos otros unos factores de riesgo que desconocemos, que es el humo de segunda mano o el de biomasa, que es el humo de leña, y esto principalmente a quienes afecta, a las mujeres en población vulnerable, en donde tienen que cocinar sus alimentos al fogón o calentar sus hogares, ¿no? Entonces ellas tienen un problema donde tienen continuamente este factor de riesgo y no lo conocen. Y también el de oficios. El contacto con las sustancias tóxicas es un factor de riesgo, el radón, el asbesto. Entonces, prácticamente los pacientes que viven con cáncer de pulmón dicen, pero el primer factor de riesgo es tener pulmones. Y yo le incluiría es tener este contacto constante con cualquier biomasa, humo que entre a nuestros pulmones. Y hace algunas semanas nos invitaron al festejo de Respirando con Valor. Me llamaba mucho la atención porque es algo que a veces no tenemos interiorizado como sociedad. Este estigma de, tengo cáncer de pulmón, si fumaste, pues te lo ganaste. ¿Cómo trabajan ustedes eso de quitarle la culpa a las personas y de apoyarlos? Creo que es interesante porque el podcast también lo ven personas que pudieran estar cursando por esto y pudieran estar siendo estigmatizadas. ¿Ustedes cómo trabajan con ellos para que realmente accedan al derecho a la salud, pero también que vivan sin culpa? El derecho a la salud sin duda es una necesidad
para todo el sistema de salud. Y fíjate que para el cáncer de pulmón existe la discriminación por el estigma asociado, fumaste, te lo ganaste, como muy bien lo mencionas. Entonces, la idea es desestigmatizar este padecimiento porque si me preguntas, al final del día el tabaquismo es una adicción. Y esto es también un problema de políticas públicas, en donde las personas están teniendo acceso al tabaquismo. ¿Y quiénes son los más afectados? Los jóvenes. O sea, realmente yo creo que para esta población, los que les interesa no eres tú, Jaime, ni yo. Al contrario, les interesa a los jóvenes que están en plena formación, en donde quieren pertenecer a grupos, y es cuando toman este tipo de adicciones. Entonces, la idea es prácticamente es eso, desestigmatizar el cáncer de pulmón. Y tan discriminado está que es la primera causa de muerte por neoplasias malignas en México. Y, sin embargo, está como muy poco visible, no tiene como la importancia que debería de tener para precisamente hacer estos programas de comunicación, de detección, de medicina personalizada. Entonces, le tenemos que poner más foco. Tenemos, yo creo que, una deuda con el cáncer de pulmón. Y yo notaba, dentro de tu experiencia está la alfabetización, y en este marco, recuérdame qué día dijiste, ¿de noviembre? El 17 de noviembre. El 17 de noviembre va a ser un día importante. ¿Cuáles son los pilares de educación hacia las personas en los cuales están trabajando ustedes? Bueno, este es prácticamente forma parte de un programa, el programa de navegación de pacientes, que déjame platicarte un poco. Sí. En el 2019 recibe el premio de Aida Weispus UNAM precisamente por este programa de navegación de pacientes, en donde reconoce la labor que hacemos con los pacientes. Este está fundamentado principalmente por este soporte, una atención personalizada, un servicio en donde reciben apoyo emocional, grupos de apoyo para pacientes y cuidadores, y también damos una serie de insumos que ayudan un poco para disminuir este gasto en bolsillo en salud, que como tú sabes en México es más del 40%. Uh-huh. Entonces damos apoyo alimentario, una red de transporte un poco para que puedan llegar de sus lugares de orígenes hacia el hospital para que reciban el tratamiento. Otorgamos oxígeno complementario, tenemos una red de médicos donde podemos hacerlo referencia a una segunda opinión, conozcan los protocolos de atención, si existe alguno para cáncer de pulmón en ese momento, pues realmente alianzas con distribuidores para ver si pueden tener costos preferenciales para medicamentos. Pues realmente buscar las necesidades un poco para que los ayude a cubrirlas, ¿no? Y sea más llevadero el vivir con cáncer de pulmón. Entonces, este es nuestro programa. ¿Y cualquier persona puede buscarlos de todo el país? ¿Cómo está su alcance? Nosotros estamos en la Ciudad de México, en Nicolás San Juan 1606, en la Colonia del Valle, pero hoy gracias a la tecnología tenemos alcance a nivel nacional. Entonces tenemos pacientes de diferentes estados de la República, y un poco es eso, o sea, darles este soporte y hacernos valer de toda la comunicación que puede existir para acceder a ellos. Y si pensamos que el sistema de salud está muy fragmentado, ¿ustedes atienden a cualquier persona de cualquier sistema o se enfocan, pues, tal vez principalmente los que no tienen un sistema de salud por su estatus laboral, como el IMSS, como el ISSSTE, o ustedes realmente apoyan a cualquier persona que esté cursando por un tema de cáncer de pulmón? Lo ideal sería personas sin seguridad social por este tema de vulnerabilidad. Sin embargo, yo creo que la información y la educación no está limitado a cualquiera de ellos. Entonces, está abierto a personas con y sin seguridad social, y todo va a depender de las necesidades, ¿no? O sea, algunas personas solamente requieren información, y para ello hicimos una guía de pacientes para que ellos conozcan desde el día 1 que hay una sospecha de cáncer de pulmón, puedan ir a nuestra página web, descargar la guía de pacientes y saber desde el momento qué son los pulmones, cómo respiramos, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los síntomas, cuál es el médico especialista para atender el cáncer de pulmón, cuáles son los estudios que se realizan, la tomografía, el PET. O sea, realmente créeme que hicimos una investigación, yo creo que de 9 meses, para poder dar un documento especial para ellos. Entonces hablamos de esto. La educación al paciente son buscar diferentes herramientas para que puedan tener acceso a ellos. Entonces pueden encontrar ese documento, y este año vamos a presentar una bitácora del paciente. Este es
como su nombre dice, bitácora es el día a día del paciente, en donde pueden registrar el nombre y el apellido de su padecimiento, el médico, el tratamiento, cuándo es su próxima cita, o sea, no se les olvide nada, porque algo que pasa con los pacientes es que desconocen muchas veces su padecimiento. Entonces, se acercan con nosotros, dígame, cáncer de pulmón, sí, ¿de qué tipo de células? Ay, no saben, o ya le hicieron la prueba molecular, no saben, no lo saben, y no tendrían por qué saberlo, vuelvo a insistir, pero ya una vez que son diagnosticados, la idea es que sea un paciente. Muchas veces le dicen empoderado y a mí me gustaría más bien sería responsable en su atención en salud. ¿Y esta guía, y esta bitácora es electrónica, es impresa? ¿Cómo la están manejando? Ahorita la ideal sería que fuera electrónica para que cualquier persona la pueda descargar y bajarla, pero si necesita alguna información adicional se puede acercar con nosotros y podernos entregar la impresa. Entonces es eso. Para contactarlos, para estos informes, y ¿la bitácora ya está disponible o va a estar? Pues precisamente para este 17 de noviembre es cuando lanzamos este documento y la ruta del paciente con cáncer de pulmón sin seguridad social para pacientes recién diagnosticados y algunos que tengan ya el seguimiento personalizado. Esta ruta es como irle dando luz hacia donde una vez que llega al instituto en el que se vaya a atender, como que debe tocar la puerta, no se desespere, al contrario, entre más información lleve puede tomar mejores decisiones. Entonces, la idea es eso. Y todos estos documentos responden a un estudio que hicimos de barreras de atención en pacientes con cáncer de pulmón, que este informe salió en el 2023 y se publicó en la Revista Mexicana de Oncología en el 2024 con FunSalud precisamente a través de ya sé, me va a colgar la doctora Elis, con quien recibe con Elis Bautista, que es con ella la que hicimos este estudio. Hemos trabajado mucho con la doctora, que está en la IARC ahora en este Sí, momento. es correcto, pero que ella tiene una amplia experiencia precisamente en navegación de pacientes y cáncer de pulmón. ¿Cuáles eran las barreras que identificaron en ese momento para que pudiéramos conocer un poco a qué se enfrenta la población en general? Algunas que ya hablamos, que es el estigma, yo creo que fue una de las principales barreras que nos enfrentamos, no solamente sociales, también con los médicos. Muchas veces los médicos generales desconocen los factores de riesgo y síntomas y por lo regular un paciente llega a tocar de 6 a 7 médicos de primer contacto antes de ser referidos con el especialista o y les mande a hacer el estudio que es de tomografía de baja dosis. El otro, existen muy pocas campañas de comunicación para conocerlo a nivel nacional, la problemática de cáncer de pulmón, la atención personalizada, estos gastos de bolsillo que muchas veces suelen ser empobrecedores. Y uno de los grandes hallazgos que se consideraron es la salud mental. La salud mental la estamos dejando a un lado. Muchas veces hablamos de apoyos emocionales, pero la salud como mental tiene que ser una herramienta fundamental para que un paciente se pueda adherir, pueda tomar decisiones y se sienta más tranquilo, porque al final del día puede ser muy abrumador vivir con cáncer de pulmón. En Respirando con Valor han tomado este punto de salud mental dentro de su comunicación, su apoyo, o se sigue explorando qué se puede hacer alrededor de? Todavía falta mucho por hacer, yo creo, pero sí, claro que lo estamos manejando. Estos grupos de apoyo, la verdad, nos han ayudado para crear una comunidad de pacientes increíble. Un paciente con cáncer de pulmón es menos activo, precisamente por este estigma, como que se prefieren verlo desde su casa y no abrirse más a ver qué panorama hay alrededor. Y a través de estos programas de salud mental, ellos saben cómo ir enfrentando no solo como la persona que vive con cáncer de pulmón, sino con su familia y a través de una comunidad. Entonces es algo que seguimos explorando porque también entendemos que muchas veces los hospitales están desbordados, no les da tiempo para poder atender un paciente con precisamente la salud mental, ¿no? Nos enfocamos primero en la parte médica y nosotros buscamos precisamente ser este soporte, esta ayuda a ellos. Y pues entendiendo que hay factores de riesgo y que a lo mejor las personas tienen miedo, pero también sabiendo que si te diagnostican en etapas más tempranas, realmente tienes un pronóstico mejor
mejor en relación a tu padecimiento, ¿qué les recomendarías a las personas para que se quiten ese miedo y realmente hagan una labor de pues ir y revisarse? Ese es muy importante. Fíjate que en el 2018 empieza el primer programa de detección oportuna del cáncer de pulmón, que lo hace el Instituto Nacional de Cancerología, y precisamente era para hombres o mujeres mayores de 50 años con un hábito tabáquico intenso, por lo menos de 25 años de haber fumado. Entonces, también en mujeres que tengan exposición con biomasa. Entonces, actualmente Respirando con Valor, en alianza con otras asociaciones civiles, tenemos un programa también de detección oportuna que se llama Pulmón por Pulmón. Entonces, la idea es que las personas que están viendo este podcast, si conocen a alguna persona que tenga este factor de riesgo, se acerquen a nosotros. En nuestra página web también hay un cuestionario en donde pueden identificar estas preguntas importantes. Y es una prueba, tienen que ir a algún lugar, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿O es un cuestionario? Es el cuestionario, de ahí vemos a las personas que tengan un factor de riesgo y de ahí los referimos para que se hagan una tomografía de baja dosis. Entonces, tenemos convenios con diferentes laboratorios en donde se pueden mandar a hacer. Actualmente es gratuito en el programa que tenemos de Pulmón por Pulmón. El Instituto Nacional de Cancerología también lo tiene. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En Monterrey también hay un programa de detección temprana. Entonces, se está abriendo mucho esta oportunidad. Bueno, yo creo que hay que invitar a todos a que se den esa oportunidad y tomen este tipo de estrategias que hoy nos ofrece Respirando con Valor, pues como algo muy positivo para la salud de todos. Sé que han abierto un poco su visión estratégica como asociación hacia la salud respiratoria, no solamente cáncer. Cuéntanos un poco qué están viendo. Ok, durante 15 años nos enfocamos a cáncer de pulmón, sin embargo nos dimos cuenta que hubo una necesidad muy importante que era la salud respiratoria. Muchas veces nos llamaban por teléfono, oye, tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué crees? Aquí no es, ¿no? Entonces pase a la otra ventanilla. Pero vemos que está desprotegida la salud respiratoria. Por ejemplo, el cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son enfermedades que pueden vivir solas o acompañadas y tiene una morbilidad y mortalidad muy importante. Por ejemplo, para la enfermedad pulmonar, la EPOC, es la 9ª causa de muerte en los mexicanos. Y sin embargo, muy poco sabemos que existe este padecimiento. Entonces, Respirando con Valor, yo creo que hace todo el sentido su nombre, su nomenclatura, y saben que estamos hablando de los pulmones. Entonces, estamos empezando este tema de salud respiratoria y estamos abriéndolo enfocado principalmente en cáncer de pulmón y EPOC. Muy bien, muy bien. Y precisamente para EPOC también es en noviembre, es el tercer miércoles de noviembre se hace el Día Mundial de Cáncer de Pulmón y para esta ocasión es el 19. Entonces prácticamente noviembre es un día de salud respiratoria. Entonces, un mes importante. ¿Van a hacer algún evento, algo que podamos estar atentos? Por lo pronto no va a ser nada presencial, la mayoría va a ser de comunicación, un poco precisamente para que conozcan estos dos padecimientos. ¿En qué redes están? ¿Dónde los pueden encontrar? Pues estamos buscando en todos lados, te digo que en todos lados, porque hasta en TikTok le estamos haciendo la lucha. Entonces, TikTok, Instagram, LinkedIn, X, Facebook. Entonces, todos nos pueden encontrar como Respirando con Valor. Incluyendo su página, ¿no? Incluyendo nuestra página que es www.respirandoconvalor.org. Pues, Fanny, muchas gracias. La verdad es que nos has dado un mensaje importante. Es una invitación a que todos hagamos algo por nuestra salud respiratoria. Les agradecemos como asociación todo lo que hacen por la comunidad. Si quisieras darnos un mensaje de cierre para todos los que te estamos escuchando, que aquí interviene el personal de salud, también algunos tomadores de decisiones, pero también está abierto a la población en general. Con toda esta experiencia que tienes y todas las personas que han podido ayudar y soportar, ¿qué nos podrías comentar de manera de cierre?
Que las organizaciones de la sociedad civil somos sus aliados y no podemos trabajar solos. Necesitamos trabajar en conjunto, que son los médicos que han trabajado durante mucho tiempo, equipo multidisciplinario, psicología, trabajo social, el soporte que dan las empresas, pero el apoyo que damos las organizaciones de la sociedad civil, ayudamos a marcar una diferencia. Entonces, aquí la idea es que volteemos a ver el cáncer de pulmón y el EPOC como un problema de salud respiratoria que necesita una atención integral. Muchas gracias. Y si conocen a alguien que tenga estas características, pues refiéranlo a Respirando con Valor, a Fanny. Seguramente van a tener información muy importante y los van a apoyar en este proceso. Y pues bueno, darles las gracias desde Olcan y la Fundación Mexicana para la Salud por habernos acompañado y estamos pendientes para la siguiente emisión. Muchas gracias. Muchas gracias.